Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Contreras y quiero platicarles de lo que se trata. Es este proyecto que tiene como finalidad el contar las historias de atletas de alto rendimiento. Esto quiere decir que se dedican completamente al deporte, es su trabajo. Y también de aquellas personas que están revolucionando el deporte en sus distintas áreas. Y también su objetivo principal es que con estas historias y experiencias tú te puedas motivar y adoptes el deporte como un estilo de vida y así lo puedas replicar con tu familia, amigos y conocidos. A continuación, la invitada que tenemos el día de hoy como estreno de este podcast es una guerrera al 100%. A los 13 años ya pertenecía a la selección mayor de México en voleibol. Se consolidó en el extranjero en una de las mejores universidades de Estados Unidos y logró hacer realidad su sueño y el de todo atleta, que es representar a su país en los Juegos Olímpicos. Ella es Viviana Candelas. Espero que los disfruten y Vivi, muchas gracias por darme la oportunidad de platicar un poquito contigo. Esta es su historia. Bueno, Vivi, muchas gracias por estar aquí al primer episodio de Inquebrantables. ¿Cómo se siente eso? Ser la primera invitada. Pues no sabía que era la primera, qué padre. Pues es un honor y pues muchas gracias por considerarme ser parte de este proyecto y pues al ser la primera te deseo todo el éxito. Muchas gracias, de verdad, lo aprecio mucho. Bueno, Vivi, ¿de dónde eres originaria? ¿Eres de aquí de Monterrey o de dónde? Yo nací en Torreón, Coahuila, Ujú. el 2 de diciembre del 83, el mismo año que se fundó el Santos Laguna. Y Entonces eras muy aficionada a los Santos. sí, soy todavía, soy guerrera. Ok, muy bien. Muy bien. Y aquí es donde vengo a la pregunta. Eres de Torreón, hay mucha gente de Torreón aquí en Monterrey. Pero, ¿cómo es que llegaste hasta aquí? ¿De dónde empezó todo este camino que te trajo hasta Monterrey? Bueno, yo estuve en Torreón, ahí viví toda mi infancia Ujú. hasta el último año de preparatoria. Terminé la preparatoria en Puerto Rico, Ok. una cosa así como que muy random. Ajá. De ahí estuve 4 años, casi 5, en Estados Unidos, en la Universidad del Sur de California. Terminando mis estudios universitarios, regresé a México y me fui a vivir a Mazatlán. En Mazatlán estuve casi 10 años viviendo, pero mientras estuve en Mazatlán, estuve aquí en Monterrey estudiando mi maestría, aquí en el Ujú. TEC de Monterrey. Entonces, pues he estado de un lado a otro Ajá. y Descontramos. sí, entonces ya cuando terminé mi periodo, mi ciclo en Mazatlán, me fui a Puerto Rico ya a jugar profesional, voleibol de sala y apenas tengo un año y medio que recibí la oportunidad de trabajar aquí en el Tecnológico de Monterrey y pues aquí estoy en Monterrey de regreso y muy contenta de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Y, ok, y ahora aquí viene la primera pregunta. Eres voleibolista, ¿por qué escogiste el voleibol en lugar de otro deporte? O sea, ¿cuál fue la razón? La verdad es que es muy chistoso porque elegí el voleibol. Tenía 9 años, estaba aburrida en mi casa. Mi mamá mandó a mi hermano mayor a ver qué clases había en una deportiva cerca Ajá. de la casa y pues tenía la opción de natación, básquetbol y voleibol. Pero natación y básquetbol te cobraban una mensualidad y el voleibol era gratis. Entonces por eso Entonces agarraste voli. decidieron que el boli era la mejor opción. Y al principio pues me gustaba ir porque pues salía de la rutina, había niñas igual de altas como yo y la pasaba bien. Pero fue a los 12 años cuando fui a mi primer campeonato nacional, la Olimpiada Ajá. Juvenil. Y ese año estaban todas las categorías en una sola sede, entonces me tocó ver millones de canchas, me tocó ver seleccionadas nacionales y ahí fue cuando yo dije, quiero jugar y quiero algún día representar a mi país, A México. a México. Entonces ahí fue donde realmente despertó ya la parte competitiva, por así decirlo. Ajá, en lugar de la recreativa, ¿verdad? Exacto. Y hablando de esa parte competitiva, ¿cómo te fue a lo largo
cuando estuviste con Coahuila como seleccionada estatal? Con Coahuila viví una gran época, logramos 5 campeonatos nacionales de Olimpiada Juvenil. En el año 2000 ganamos la Olimpiada Juvenil, el Campeonato Nacional de Segunda Fuerza y el Campeonato Nacional de Primera Fuerza. Wow. Teníamos un super equipo y sobre todo tuve la fortuna de contar con super compañeras. Yo creo que la clave fue que nos apoyábamos mucho, éramos un equipo. Eran más que un equipo, una familia, ¿no? Sí, sí, y por ejemplo, yo vivía pues literal a 2 cuadras de la deportiva donde entrenábamos, pero yo tenía compañeras que tenían que tomar hasta 2 camiones para llegar al gimnasio y llegar a entrenar. Entonces esa parte pues sí me abrió mucho de decir de que yo por floja igual y digo, ay no, qué flojera ir a entrenar, pero después pienso de que mi compañera está haciendo todo el esfuerzo de llegar al entrenamiento, o sea, y eso es como que esas partes o ver el esfuerzo de todas mis compañeras, lo que hacían para poder entrenar y pues lograr nuestro sueño, pues yo creo que esa fue la parte de la empatía entre todas para ayudarnos y juntas lograr esos objetivos. Wow, eso es muy impresionante porque no todos a esa edad son muy empáticos con sus compañeros, incluso ya en preparatorias, en deportes de conjunto como fútbol, a veces les da la flojera de ir a entrenar y todo eso, pero sí. Qué padre ese lado tuyo, con tus compañeras, con tu equipo. Ok, Vivi, y después de esos campeonatos nacionales, segunda y primera fuerza, te convocaron a la selección mexicana, ¿verdad? A los 13 años. A los 13 años, sí, de hecho fue después de mi segunda Olimpiada Juvenil, ajá, donde me convocaron a la selección mayor. Estuve a los 12 años en la selección infantil, participamos en unos Juegos Escolares en Cuba y después a los 13 años me llamaron para un campeonato NORCECA, que es Norte, Centroamérica y el Caribe, en Puerto Rico. Precisamente, no sé, en mi vida he tenido una relación con Puerto Rico. Y ahí fue donde participé con la selección mayor. Obviamente en ese tiempo era la banca de la banca. Era la que le llevaba ahí las aguas a mis compañeras, pero para mí pues fue una super experiencia porque en ese entonces me tocó ver el equipo de Estados Unidos, el equipo de Cuba, que eran las actuales tricampeonas olímpicas. O sea, me tocó ver jugadoras increíbles y eso para mí fue más un aprendizaje, verlas jugar en vivo, tratar de imitar sus movimientos en los entrenamientos, era lo que a mí me motivaba a estar ahí, ¿no? Independientemente si tenía tiempo para entrar a cancha. Yo creo que eso fue lo que hizo que me mantuviera motivada y a la larga, pues ya a los 15 años ya estaba en el cuadro titular y ya era capitana de la selección juvenil. Wow, muy impresionante ese palmarés, pero ¿te pasó por tu cabeza, por tu mente en llegar a la selección mayor a tan temprana edad? No, la verdad no pensé que me fueran a convocar tan joven. Y sí se notaba, ¿no? Al principio como que no sabía qué tenía que hacer, pero fue una selección realmente muy joven, o sea, mis compañeras no eran tan grandes, o sea, eran niñas también de 15, 16 años que estaban en selección mayor, entonces no era tanta la diferencia, lo cual hizo que acoplarme al equipo pues fuera rápido. Había compañeras, como digo, de 14, 15 años y ya estaban las más grandes que también no llegaban a más de 20 años. Entonces sí, era un equipo joven para hacer selección mayor y yo creo que eso también influyó mucho en que ese acoplamiento se diera más rápido. Muy bien. Y ya después de la NORCECA, regresaste a Coahuila hasta la prepa, ¿verdad? Uh-huh. Y de ahí te fuiste a Puerto Rico. ¿Cómo sucedió eso? Pues en Puerto Rico, ¿cómo llegué? El famoso Puerto Rico. Bueno, ya ves que te dije que en el 2000 ganamos 3 campeonatos en diferentes categorías. Uh-huh. El campeonato nacional de primera fuerza, pues es el campeonato nacional más importante en aquel entonces en el voleibol. Entonces, al haber ganado ese campeonato nacional, nos invitaron a Puerto Rico a una copa de clubes, donde los campeones de diferentes clubes iban a jugar ahí un cuadrangular. México al no tener una liga profesional,
llevaron el campeón del nacional de primera fuerza, que fue Coahuila. Entonces nosotros fuimos como Coahuila a ese evento. En ese evento nos tocó nuestro primer partido contra las campeonas de Puerto Rico, que era el Club de Caguas, y lo televisaron ese partido. Entonces alguien del otro lado de la isla me vio jugar y le gustó mucho cómo jugaba, y al día siguiente... Alto ahí, perdóname por interrumpir. ¿Qué posición jugabas? ¿Qué posición jugaba? Jugaba de centro. Ah, ok, muy bien. Era central. Y luego, ya retomando otra vez... Esta persona me vio jugar, al día siguiente fue a ver los partidos y me invitó a jugar para el equipo de Ponce en la liga de allá. Entonces, yo tenía 17 años y regresando un poquito, yo ya tenía en mente, o ya tenía mi meta planteada de que quería irme a Estados Unidos, quería jugar el voleibol colegial de los Estados Unidos, porque para mí ahí era un nivel increíble, eres prácticamente el semillero de las selecciones de Estados Unidos. Entonces yo tenía esa visión de irme para allá. Entonces a esta persona, al ofrecerme irme a Puerto Rico, yo lo veía más como un puente que me iba a ayudar a acercarme a mi objetivo de irme a Estados Unidos. Entonces yo le dije que con mucho gusto jugaba en Puerto Rico, pero no quería dinero, quería que pues me diera la escuela, me faltaba que terminara para poder terminar la preparatoria y así poder pues lograr mi objetivo. Entonces, obviamente, pues es un presidente de un club profesional, entonces lo más probable es que hubiera dicho de que, ay, está tan loca, ¿no? Yo quiero pues jugar como profesionales o no sé, pero me sorprendió mucho que él estuvo de acuerdo, me ayudó muchísimo, era menor de edad, viajó hasta Torreón a pedirle permiso a mis papás, a hablarles y decirles lo que iba a estar haciendo, dónde iba a estar viviendo para su tranquilidad. Y pues eso habla muchísimo de la calidad de persona que fue él, se llama Larry Selhammer. Y eso es algo, son detalles que no voy a olvidar. Yo creo que siempre lo he dicho en varias ocasiones que creo firmemente que Dios me puso en mi camino a gente clave que me ayudó a ir logrando pues mis objetivos y mis metas y sueños. Entonces yo creo que él fue una de ellas. Jugué un año allá en Puerto Rico y mientras tanto muchos entrenadores de las universidades de Estados Unidos iban mucho a Puerto Rico a buscar jugadoras, y ahí me vieron y me ofrecieron algunas universidades estudiar allá. Tienes derecho a visitar 5 universidades. La primera universidad que yo visité fue Wisconsin. La segunda universidad fue la Universidad del Sur de California. Y en cuanto pisé ese campus me enamoré y dije, aquí me veo, aquí voy a jugar. Y por eso fue que decidí irme a la Universidad del Sur de California. Wow, muy bien. ¿Y cómo fue para tus papás, para ti, tomar una decisión tan importante, no irte de Coahuila, de Torreón a Monterrey u otra ciudad de México, sino a otro país, a Puerto Rico y después a Estados Unidos? ¿Cómo lo tomaron ellos? ¿Cómo lo tomaste tú? Sí, fíjate que en su momento no me había dado cuenta del impacto que tuvieron mis papás a hacer eso. Yo estaba más como que pensando en sí, esto es lo que quiero porque me gusta jugar, me va a acercar a mi sueño de irme a Estados Unidos. Pero ya ahorita que lo analizo, la verdad es que admiro mucho a mis papás por tener el valor de dejarme ir, porque no es fácil y más nada. Cuando te tienes que ir a un lugar donde realmente no conoces dónde voy a estar viviendo, y que ellos no iban a tener la oportunidad de verlo antes de. Entonces, pues yo les agradezco mucho que me hayan dejado pues volar, me hayan dejado cumplir mis sueños, y no fue fácil. Yo creo que ya después con el tiempo hablé con ellos y sí, sobre todo mi mamá, ¿no? Sobre todo las mamás son más protectoras de sus hijos. Y sobre todo porque yo soy la hija menor, tengo 2 hermanos y una hermana, yo soy la menor, entonces fui la primera que se fue de la casa, fue la menor, entonces también pues era algo que igual y no esperaban, y sí, fue algo difícil tomar esa decisión. Pensar, mi mamá en algún momento sí me llegó a comentar de que ella pensaba que no había terminado de crearme, por así decirlo, no había terminado de prepararme para el mundo exterior, y como que sentía esa parte que faltó, pero
pues yo platicando con ella le decía, no mamá, o sea, tú hiciste un trabajo increíble y pues he logrado mucho, todo lo que he logrado pues es gracias a ellos, ¿no? A mi papá y a mi mamá. Qué bonito. Bueno, Vivi, y después ya escogiste la Universidad del Sur de California en lugar de la de Wisconsin. Las dos son de las mejores universidades. Las dos son División 1, también la Universidad de Texas estaba reclutándome y la Universidad de Florida, las 4 de División 1. Pero yo me decidí por la Universidad del Sur de California porque yo quería estudiar comunicación y la escuela de comunicación estaba rankeada dentro del top 5 en Estados Unidos. Wow. El equipo de voleibol estaba rankeado número 4 en el país y el campus simplemente me encantó. Entonces había mucha comunidad latina y yo creo que todos esos factores juntos hicieron que tomara la decisión de quedarme ahí. Muy bien. ¿Y cómo fue ese adaptarte a otro país, otra cultura? ¿Cómo fue tu vida de atleta estudiante en ese tiempo? Yo creo que ahí le sufrí muchísimo el primer semestre sobre todo porque aparte del cambio de cultura era cambio de idioma, no era lo mismo que en Puerto Rico, como quiera, pues ahí seguía hablando en español. Ya cambiar de idioma sí, pues fue un poco difícil. Me acuerdo que por querer traducir todo me dolía mucho la cabeza al final del día. Pero yo creo que recibí mucho apoyo de mis compañeras, y sobre todo pues estaba haciendo lo que me gustaba, y yo creo que eso poco a poco fui sobrellevándolo hasta finalmente adaptarme completamente ahí a la cultura. Bueno, no te terminas de adaptar al 100%, pero pues yo ya estaba disfrutándolo, ya me iba muy bien en las clases, en el torneo, y bueno, en esos 4 años logramos 2 campeonatos nacionales que no todas las universidades lo logran. Fueron consecutivos, ¿no? Sí, fueron consecutivos en mi primer y segundo año. En mi tercer año logramos llegar a la semifinal, al Final Four. Lamentablemente ahí en la semi perdimos. Estuvimos muy cerquita del tricampeonato, pero fue una experiencia increíble. Y gracias a esos 2 campeonatos tuve la oportunidad de ir a la Casa Blanca, conocer al presidente de los Estados Unidos, y pues son experiencias que te cambian. De toda la vida, ¿no? Así es. Y también eso, ¿alguna vez pensaste que en tu primer año, siendo novata, llegaras hasta la final y ser campeona? Sabía que teníamos muy buen equipo. Durante la temporada, dentro de nuestra conferencia está la Universidad de Stanford, que era de las favoritas para ganar el campeonato. Estaba muy completo ese equipo. Nos enfrentamos en 2 ocasiones durante la temporada regular y ganamos 1, perdimos otro. Entonces sabíamos que en el Final Four iba a estar interesante el encuentro si llegábamos a estos 2 equipos en la final, pero teníamos la confianza de que teníamos un súper equipo. Yo tuve la fortuna de contar con jugadoras que 2 de ellas una de ellas perteneció a la selección olímpica de Estados Unidos y otra a la selección olímpica en voleibol de playa. Entonces son jugadoras de gran calidad y yo creo que todas las 6 que estaban en cancha tenían un super nivel. Entonces tuve un muy buen equipo y creo que la filosofía de trabajo en equipo siempre estaba en cada uno de los entrenamientos y se veía reflejado a la hora del juego. Wow, qué gran equipo tenían en ese entonces. Vivi, y después de eso, de ser bicampeona, llegar a semifinales, ¿cómo fue tu cuarto año en la universidad? ¿Cómo les fue? ¿Qué siguió de ahí? Sí, en mi cuarto año fue un cambio generacional porque se graduaron 4 compañeras, 3 de ellas titulares. 2 de las nuevas jugadoras se lastimaron, entonces yo jugué de central en mis últimos 2 años y ahí tuve que tomar el rol de jugadora de banda en la posición 4. Entonces sí fue una temporada difícil en el sentido de que no estábamos completas. Sin embargo, de igual manera lo disfruté, tuve mucho aprendizaje y ya cuando faltaba un semestre para terminar mi carrera, fue cuando pues
empecé a reflexionar, ¿no? ¿Qué seguía? Y yo tenía ahí una semillita en mi cabeza que había plantado desde los 12 años de ir a unos Juegos Olímpicos y quería hacerlo y bueno, tenía que tomar dos decisiones importantes, ya que en mi último semestre me habían ofrecido jugar en Italia, voleibol profesional, y la otra opción pues era empezar de cero en voleibol de playa y buscar mi sueño de ir a unos Juegos Olímpicos. ¿Por qué tenía que ser voleibol de playa y no voleibol de sala? Porque no es que sea más fácil clasificar a unos Juegos Olímpicos en voleibol de playa, pero es más fácil conseguir una sola compañera que tenga la misma hambre, el mismo compromiso de trabajar para lograr ese objetivo, a tener 12 compañeras en un lugar entrenando donde no sabes si vas a contar con el apoyo para realmente hacer todo ese programa o ese trabajo, preparación para lograrlo. Entonces, pues rechacé la oferta a Italia y empecé en Mazatlán, me fui a Mazatlán a empezar a entrenar voleibol de playa. Al principio sí fue algo difícil porque nunca en mi vida había jugado playa. Y y luego de Torreón, que no hay playa. Sí, al principio fue difícil, me tropezaba literal en la arena, era muy frustrante porque ya en cuestiones más técnicas había movimientos que yo decía, es que me salen en sala, porque no me salen en playa, y al principio me frustraba muchísimo. Yo creo que la clave fue contar con una súper compañera, Mayra García. Ella ya había asistido a los Juegos Olímpicos de Atenas, a los Juegos Olímpicos anteriores. Salvador González, mi entrenador, él ya tenía toda la experiencia del mundo y yo creo que fue clave que me tuvieron muchísima paciencia y poco a poco pues me fueron llevando, ¿no? Y bueno, fue un súper reto porque yo empecé a jugar en el 2007, en enero o finales del 2006. Y pues los Juegos Olímpicos eran en el 2008, o sea, prácticamente teníamos un año y medio para clasificar a Juegos Olímpicos. Entonces sí era un reto muy, muy, muy bueno. Y sin embargo yo creo que nunca dejamos de creer de que era posible, a pesar de que incluso la federación no creía que fuéramos a clasificar y nos quisieron quitar apoyos. A pesar de todo eso, yo creo que nosotros tres como equipo nunca dejamos de creer que podíamos hacerlo, y pues bueno, en un año y medio logramos ese sueño que toda la vida tuve de asistir a unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue? ¿Cuánto te tardaste en sí para acostumbrarte al voleibol de playa? Pues, ¿cómo eran tus entrenamientos? Entrenábamos casi de 7 a 8 horas diarias. Entrenábamos por la mañana el trabajo físico y por la tarde el trabajo de cancha. Entonces, pues mi entrenador, Chava, pues él nos iba guiando. Él sabía cómo llevar este desarrollo para que pudiera poco a poco adaptarme e ir acoplando los movimientos que necesitaba desarrollar en la playa. Y bueno, pues yo creo que no tuve ni tiempo de pensar en eso, en qué momento lo fui agarrando, porque era como que algo rápido. En 4 meses o 5 meses de estar apenas entrenando playa, teníamos ya nuestro super compromiso de asistir a los Juegos Panamericanos que fueron en Río en el 2007. O sea, esa fue nuestra prueba de fuego, porque gracias a la medalla de bronce que logramos en ese evento, fue que nos voltearon a ver y dijeron, bueno, vamos a confiar en ustedes para su clasificación. Y te digo, tenía 4 o 5 meses de haber empezado a jugar playa, entonces era como que muy rápido, tenía ya que demostrar que podíamos hacer las cosas y que podíamos lograr la clasificación a Juegos Olímpicos. Entonces yo creo que no sé, yo creo que siempre estuve en constante aprendizaje, todavía, ¿verdad? Todos en algún momento siempre estamos aprendiendo. Entonces como que nunca sentí o noté de decir, bueno, aquí ya siento que aquí ya estoy más cómoda. No sé, como que siempre decía, no, es que tengo que saber más y tengo que saber más y tengo que saber más. Entonces como que nunca llegué a pensar en qué momento fue que ya agarré el hilo. Claro, y ya en los Juegos Olímpicos estabas viviendo tu sueño. ¿Qué hay detrás de los Juegos Olímpicos en un atleta que nosotros, los espectadores, los fanáticos, no podemos ver? ¿Qué es todo lo que está detrás?
Sí, un poco de lo que te platicaba al principio, sí fue difícil, no contábamos con apoyos. Una de las primeras instituciones que me apoyaron a mí fue mi estado, el Instituto del Deporte de Coahuila. Confió en mí y con el apoyo que ellos me daban pudimos asistir a las primeras etapas del circuito mundial para clasificar a unos Juegos Olímpicos en voleibol de playa. Es muy parecido, es un circuito muy parecido al tenis, que tiene torneos abiertos de Grand Slam y cada uno te da diferente puntaje. Entonces esos puntos son los que te ayudan a clasificar a Juegos Olímpicos. Entonces tienes que asistir a esos eventos. Sí. Entonces en los primeros 2-3 eventos pues íbamos con el apoyo que podíamos conseguir. Al principio pues no nos iba bien porque pues éramos un equipo nuevo y apenas era mis primeros eventos interactuando y conociendo el nivel de los otros países. Entonces era por eso que no pensaban que fuéramos a hacerlo. Y sobre todo mucha gente me decía que yo no iba a ser buena jugadora en playa porque era muy alta y que pues no, los movimientos en la playa iba a ser más torpe, iba a ser más lenta y así cero motivación. Es como un estereotipo eso. Claro, entonces, porque en aquel entonces no había tantas jugadoras, o sea, yo era de las jugadoras más altas en ese entonces. Entonces no había tantas. Ahorita alguien dice eso, o sea, imposible. Ajá, ahorita exacto. Hay demasiadas jugadoras de mi tamaño o más altas en voleibol de playa jugando a un nivel increíble. Entonces, en aquel entonces sí fue un poco difícil que confiaran o que creyeran que pudiera hacerlo. Entonces, al principio sí fue algo difícil. Y ya después, a medida que ya tuvimos el apoyo para participar en las siguientes etapas, pues ya teníamos esa presión, ¿no? De que en este torneo nos tiene que ir bien porque necesitamos tantos puntos para clasificar. Y fue así como de película. En la última etapa, para poder clasificar, ahí es donde obtuvimos esa clasificación. Teníamos nuestro partido decisivo. Si ganábamos ese partido, ya estábamos clasificadas. Si perdíamos ese partido... ¿Contra quién era? Contra Latvia, contra el equipo de Latvia. Estábamos jugando en Francia, era en Marsella. Y sí, fue ese juego de película. Me acuerdo que cuando ya cayó el último punto que ganamos, todo se hizo lento. Todos nos abrazamos, mi compañera y yo, mi entrenador, empezamos a llorar. Mi entrenador de repente ya lo vi con una cerveza. Y me acuerdo que lo primero que hice fue comprar una de esas tarjetas de teléfono, hablar a mi casa y decirles de que clasificamos, lo logramos y pues cuando yo llamé, aquí eran como las 2 de la mañana. Entonces mi mamá me contestó y ella así como que entre dormida y que muchas felicidades. Pero sí, fue un momento muy muy padre porque sí nos costó bastante, fue bastante el esfuerzo que hicimos. Y ya cuando estás en Juegos Olímpicos, ya cuando estás en la inauguración, es una experiencia muy padre. Pero ya cuando pisas la cancha donde vas a jugar, es como el sueño cumplido. Es cuando recuerdas todo lo que tuviste que pasar para llegar ahí y pues es como que, wow, lo logré y ahora es momento de disfrutarlo. Entonces, eso fue lo que hice. Qué hermoso, como lo platicaste, hasta quedé inspirado. Después, Vivi, llegaron los Juegos Olímpicos, volviste a seguir en playa y después regresaste al voleibol de sala. ¿Por qué fue eso? ¿Extrañados volver a estar en un equipo? Pues no, o sea, después del 2008, de los Juegos Olímpicos, todavía jugué 6 años más. Jugué otro ciclo completo con Mayra para la clasificación de Londres. Ajá, okay. que no pudimos clasificar, nos quedamos en el último empujón y sí fue una experiencia muy triste porque ahora fue lo contrario, o sea, la satisfacción, exacto, se suponía en teoría que ya teníamos más experiencia, íbamos a hacer todo el ciclo completo y sí fue algo pues frustrante en su momento cuando no logramos la clasificación y sí me pegó bastante, o sea, llegué al punto de que yo no quise ver esos Juegos Olímpicos por la tele, de
de que estuvimos tan cerca de la clasificación y yo creo que al principio pues sí, me dolió muchísimo, pero con el tiempo vas analizando y vas realmente viendo el por qué no se logró el objetivo y te das cuenta de las cosas que dejaste de hacer, o te das cuenta del todo el aprendizaje que a veces este tipo de situaciones te llevan, y yo creo que después de ese ciclo olímpico de Londres, pues crecí mucho como jugadora y como persona, de darte cuenta de que a veces uno trabaja y no logra el objetivo, pero sin embargo no debe de considerarse un fracaso, porque en todo ese ciclo que tuvimos no se clasificó a Juegos Olímpicos, pero logramos una medalla de plata en Juegos Panamericanos, que fue en casa. Nosotros estábamos en Puerto Vallarta, una final increíble, jugamos contra Brasil, las actuales campeonas del mundo. Sí, estuvimos a nada de ganarles y ganamos la medalla de oro en Juegos Centroamericanos. Entonces, pues te lleva mucho aprendizaje. Y después, Mayra se retira después de ese ciclo y juego 2 años más con Marta Revuelta, y ahí fue donde decidí no terminar ese ciclo. Creo que ya no estaba disfrutándolo de la manera que lo solía disfrutar, y yo creo que cuando uno no disfruta las cosas, cuando uno ya no se siente que encaja en un lugar, no es sano, no es sano, y es momento de un cambio. Entonces, sí, como me dijiste hace rato. Sí, entonces fue que decidí pues retirarme del voleibol de playa, con la convicción de que no sabía qué iba a hacer, no sabía qué iba a pasar, yo solamente sabía que yo no quería jugar. Exactamente. Y pues no pasó mucho tiempo, al mes, un amigo de Puerto Rico me llama y me dice, oye, hay un equipo interesado para que juegues con ellos, ¿qué onda? Le dije, va, me animo, y me fui a Puerto Rico. Y regresé a Puerto Rico, a mi segundo hogar. y así fue que regresé a Puerto Rico, y pues también tenía pues esa espinita de que, pues bueno, quería jugar otra vez voleibol de sala, por los buenos tiempos, y así fue que jugué la primera temporada en Puerto Rico. Terminé, pues fue adaptarme otra vez a esta disciplina, porque dejé prácticamente el voleibol de sala por 10 años para dedicarme de lleno a la playa. Entonces volverme a acoplar a voleibol de sala, pues sí me tomó un poquito, fue más rápido acoplarme, pero sí fue divertido en algunas ocasiones, porque por ejemplo pues ya me había desacostumbrado de estar como con 12 personas en un locker cuando nada más éramos mi compañera y yo, y cositas, detalles así, o ya en la cancha, el trabajo de jugadas y todo eso, pero fue muy padre, fue una increíble experiencia, estuve muy agradecida con el equipo que tuve en mi primera temporada, increíbles personas, y bueno, jugué 2 años, jugué otra temporada, jugué 2 temporadas allá, y en la última temporada fue cuando también ya decidí regresar a México. ¿Y por qué ya después de esa temporada ya te retiraste del vóley? Sí, me retiré, regresé de Puerto Rico, y a la semana de que estaba aquí en México, estaba en mi casa en Torreón, recibí una llamada de una amiga de aquí de TEC, y me dijo, oye, hay una vacante que tiene el perfil justo para ti. Entonces leí la vacante, me encantó, y apliqué para este trabajo, y bueno, después de las entrevistas y todo este proceso, pues obtuve este trabajo actualmente en la coordinación atlética y deportiva a nivel nacional aquí en el TEC, y pues para mí es una experiencia muy muy padre, porque tengo la oportunidad de compartir mi experiencia y buscar la manera de mejorar la experiencia de nuestros estudiantes atletas, y ver que ellos se desarrollen y que ellos pues logren también sus sueños, y de alguna manera buscar contribuir a eso. Wow, qué padre. Y que ya como coordinadora de deportes aquí en el TEC, ¿qué retos se te presentaron? ¿Cómo fue esa transición de ser un atleta profesional, entrenar todo el día,
allá tener una vida normal, un trabajo. Un trabajo normal, como dicen, mi trabajo, también jugaba, era mi trabajo. Pero tienes razón, sí, fue un cambio radical porque primero dejé la ciudad, dejé Puerto Rico, dejé Puerto Rico, me mudé a Monterrey, empezar de cero, empezar en un trabajo que yo creo que es normal, ¿no? Después de llegar a una oficina, me acuerdo, la primera semana que trabajé en la oficina tenía un dolor de espalda porque nunca había durado tanto tiempo sentada frente a una computadora. Y yo decía, así me va a doler todo el tiempo, no puede ser. Pero no, nada más fue la primera semana. y sí, estoy aprendiendo muchísimo. Pues estoy haciendo cosas que no estaba acostumbrada a hacer, aprender de otras áreas de aquí, de no únicamente me dedico 100% a los temas deportivos, sino también o sea, el objetivo común de nuestra área de liderazgo y formación estudiantil es que nuestros estudiantes tengan la mejor experiencia, ya sea que si tocan la guitarra, si juegan algún deporte, lo que sea, todos tenemos ese objetivo y que puedan desarrollar su talento. Y el que no sepa qué talento tiene, que lo intente y descubra y quién sabe dónde lo pueda realmente encontrar y desarrollar. Y uno nunca sabe si este niño descubrió su pasión en alguna de estas actividades. Entonces, o quién sabe si pueda ser el próximo atleta olímpico. Exactamente. Entonces, está padre, está muy padre y con eso también lleva muchos retos, ¿no? Retos de a veces cambiar el chip de algunas cosas y bueno, me gustan los retos como te habrás dado cuenta. Entonces en eso estamos. Vivi, después tuviste ya aquí en el TEC unos problemas de salud. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue con tu familia, amigos? Pues fíjate que estando en Puerto Rico, cuando jugaba, de repente me daban muchos calambres y nunca me daban calambres cuando jugaba. Y de repente me empecé a cansar más y me agitaba mucho en los juegos y yo decía, pero ¿por qué si estoy haciendo el mismo trabajo físico que siempre he hecho? Me estoy cuidando. Entonces eso como que poco a poco yo lo estuve pues traduciendo de que a lo mejor ya es momento de retirarme, a lo mejor ya pues ya tengo que empezar otras cosas y entré aquí a Monterrey y a los meses fue que noté unas bolitas que me salían en el cuello. Me salieron en el cuello, entonces fui al servicio médico aquí en el TEC a revisarme. La doctora, Diana Tafisha, a quien le agradezco de todo corazón todo lo que hizo por mí, ella anteriormente yo la había conocido porque ella era la doctora de los equipos representativos cuando yo estuve aquí en la maestría. Okay. Me vio y me dijo, tienes que hacerte una biopsia, tenemos que sacarte uno de esos ganglios, es un ganglio inflamado, puede ser cualquier cosa, pero pues más vale. Entonces, cuando me hicieron la biopsia, a los 3 días, pues ya me dieron el diagnóstico que tenía linfoma de Hodgkin. Es un tipo de cáncer que afecta los ganglios linfáticos y yo lo tenía pues en gran parte en la parte del cuello y parte del tórax, la parte del tórax. Entonces, cuando me dieron el diagnóstico, pues sí fue como lo primero que pensé cuando me dijo es cáncer. Lo primero que pensé fue, gracias Dios, porque ya entendí por qué quisiste que ya dejara de jugar, porque ya estoy aquí y porque estoy en este momento en Monterrey con una gran red de apoyo y en un lugar donde sé que voy a tener el mejor de tratamiento y ya todo me hizo sentido, ya todo me hizo clic cuando supe del diagnóstico y pues bueno, cuando se lo comuniqué a mi familia, pues primero se lo dije a mi hermana, a mis hermanos, y pues no sabía cómo reaccionar porque realmente pues nada más me dijeron tienes cáncer. No sabía todavía en dónde, qué tan avanzado, cómo iba a ser el tratamiento. Entonces, realmente no se lo comuniqué a mucha gente hasta que no tuviera más información porque llegó un momento en que
te hacen muchas preguntas y tú te sientes con la impotencia de, pues no sé, y vas cargando esa ansiedad y esa inquietud y de esas no sé, dudas. y esas dudas. Entonces, no le dije a mi papá hasta que ya me hicieron los exámenes y todo, para poderle dar más información. Yo creo que lo iba a angustiar más y nada más le decía, no, pues es cáncer. Ajá. Y bueno, sabía que pues ese era algo un reto más en mi vida. Sabía que tenía que mantenerme positiva, sabía pues bueno, más bien no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo, cómo iba a reaccionar al tratamiento de quimioterapias, pero pues creo que el deporte me dio esas herramientas para poder enfrentar la enfermedad lo mejor posible. Lo creo firmemente que si no hubiera sido atleta, no sé cómo lo hubiera tomado, cómo lo hubiera enfrentado, y yo creo que eso fue clave. Y también fue clave el hecho de que tuve mis compañeros de trabajo fueron los mejores, estuvieron siempre conmigo en las quimioterapias, me apoyaron, mi familia. Entonces, fue un momento pues difícil, y trataba siempre en lo posible después de cada quimio, pues estaba un día, 2 días en cama, y ya después trataba de regresar lo más rápido al trabajo porque era lo que me mantenía ocupada, era lo que me mantenía como que motivada, ¿no? Sí, para seguir adelante. Para seguir, sí. Entonces, fueron 6 meses, 7 meses de tratamiento de quimioterapias. Ya las últimas son las que más te van pesando porque se van acumulando, y pues no nada más es un cambio físico, es un cambio completamente, porque vas notando, pues obviamente lo primero que se ve es que tu cabello pues lo vas perdiendo, tu piel se va manchando, y lo que más me pudo como buena atleta de alto rendimiento es de que me prohibieron hacer ejercicio total. Entonces parar de lleno al ejercicio fue para mí pues muy difícil, fue muy difícil porque pues es algo que hacía toda mi vida. Entonces sí fue muy difícil, tuve que enfrentarme pues a cambios en mi cuerpo y pues procesar todo eso en conjunto con la enfermedad, en conjunto con este nuevo trabajo y todas estas cosas. Pues sí fue un momento de muchos cambios, pero al mismo tiempo me dio mucha claridad de qué era lo que quería y de valorar realmente las cosas que valen la pena en esta vida, y aprendí a dejar a un lado las cosas que no. Y yo creo que ahorita estoy en ese punto que estoy disfrutando lo que hago, y que me siento más ligera mentalmente, y ya tengo más claro hacia dónde voy y con quién quiero estar. Ok, muy bien. Bueno, Vivi, ya bueno, antes de eso, ahora ¿cómo estás? ¿Cómo sigues de salud? De salud, bueno, pues terminé mi tratamiento como en marzo. Te quedan todavía pues efectos secundarios de los medicamentos, pero por ahora me siento muy bien. Después de varios análisis que me dieron, me pudieron quitar el catéter que tenía donde me administraban los medicamentos. Entonces ya ahorita oficialmente ya puedo hacer ejercicio. Tengo que hacerlo poco a poco, tengo que empezar de cero. El doctor me dice, ya no eres atleta de alto rendimiento, eres paciente, tienes que verlo así. Entonces, pues ahí vamos, poco a poquito, pero muy contenta. Pues tengo una oportunidad más de vida, me reseteé, por así decirlo. Entonces, pues trato de aprovecharla al máximo. Qué bueno, Vivi, esperemos que todo vaya muy bien de aquí en adelante. Sí. Ya por último, las últimas preguntas para terminar esta plática que me ha encantado hasta ahorita son las siguientes. ¿Cuál ha sido tu mejor y peor momento en el deporte y en la vida misma? ¿El peor? Peor y mejor momento. Ay, qué negativo, ¿eh? Pues mira, en el deporte yo creo que fue no clasificar a Londres. Sí me pegó mucho. Y pues de la vida, pues cuando murió mi mamá. Mi mamá murió en el 2013 y pues sí fue muy fuerte para mí. ¿Y tus mejores momentos?
Mis mejores momentos. Ay, es que siento que tengo muchos. Pero pues, obviamente el haber En los Juegos Olímpicos. clasificado a Juegos Olímpicos, estar ahí. Pero yo siempre digo, en cada etapa de mi vida disfruté muchísimo algún evento. Por ejemplo, cuando estaba en mi época con Coahuila en Olimpiada Juvenil, disfruté muchísimo una final que jugamos contra Veracruz porque íbamos perdiendo por un chorro y remontamos y quedamos campeonas. De película. Es así de película, lo tengo tan presente que me encanta ese momento. En la universidad, cuando logramos el primer campeonato, que éramos como que el equipo que no esperaban que ganara y como que esa experiencia. Extranjera. Ajá, entonces, como que en cada etapa de mi vida, de mi carrera deportiva, tengo esos momentos que digo, no, o sea, se quedarán grabados en mí toda la vida. Y personal, pues yo creo que haber logrado pues mis estudios, tanto en la carrera como en la maestría, el esfuerzo de combinar ambas cosas, tanto el deporte como los estudios, no es nada fácil. Sin embargo, pues sí es posible, siempre y cuando pues tengas esa decisión y esas ganas de organizar tus tiempos y dedicarte a la hora del estudio, dedicarte 100% al estudio, el deporte, 100% al deporte, irlo combinando. No es tan fácil, se dice fácil, pero no. Entonces, el haberlo logrado, haber cumplido esos sueños también por la parte académica, pues son cosas muy, muy padres también. Qué bueno. La segunda pregunta, ¿consideras que el deporte y la vida tienen similitudes? Sí, el deporte fue mi vida. El deporte fue básicamente mi vida y como te comenté hace ratito, yo creo que el deporte te da herramientas que van más allá de tu disciplina, van más allá de una cancha, sino que esas herramientas te ayudan en tu vida diaria y es quienes te forman la persona que tú eres, no el deportista que tú eres. Entonces yo creo que van muy ligados o se van complementando. Muy bien. ¿Tu mayor aprendizaje gracias al deporte cuál ha sido? Mi mayor aprendizaje yo diría que no importa que la gente no crea en ti o te diga que no, si tú lo crees, si tú trabajas y eres constante para lograrlo, puedes hacerlo. Creo que es posible. A veces las recompensas del trabajo no llegan de la manera que pensamos, como por ejemplo, pues no clasifiqué a Londres y era lo que yo esperaba de hacer todo ese esfuerzo. Sin embargo, tarde o temprano las recompensas llegan, exactamente. Es cuestión de que abramos bien los ojos y darnos cuenta de las cosas buenas que tenemos cuando trabajamos bien. Qué bueno. Y ya por último, ahora sí, para dejarte libre, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene para Viviana Candelas en el futuro próximo y mediano y largo plazo? Bueno, pues sigo aquí en el TEC, buscando la manera de impactar a nuestros estudiantes, atletas, a que tengan una mejor vivencia. Me veo, uno de mis propósitos de año nuevo es regresar a la cancha, volver a jugar, obviamente pues un nacional o un torneo local, no por selección, pero el hecho de disfrutar el deporte, tengo ese objetivo de este año, volver a una cancha para disfrutar el deporte que me dio tanto y pues no sé, uno nunca sabe lo que le espera. Bueno, y muchas gracias por esta plática, esta entrevista. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, en mis redes sociales, mi Instagram es Vivi Candelas. En Facebook estoy como Viviana Candelas Page. Y en Twitter también Vivi Candelas me pueden seguir. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Es con B, Viviana con B. Con B, vamos con B. Muchas gracias.